Hola, la idea para hoy es abordar la guerra de 1967, o, como la conocemos, la Guerra de los 6 días. Desde la historiografía oficial israelí, desde la mitología sionista, se concibe que esta guerra es una guerra inevitable, es decir, que no hubo forma de pararla, que sí o sí iba a pasar, y no por culpa nuestra, sino más bien por culpa de ese Goliat árabe que nos ataca, que nos quiere invadir, que nos quiere destruir, que no quiere que existamos. Bien, ahora, lo que tenemos que pensar es si realmente era inevitable esa guerra. Para eso, a esta diapositiva la vamos a dejar un rato de lado para retomarla al final. Y vamos a ir a 1948-1949. En videos anteriores vimos cómo se da esta guerra, cómo se da la conquista de Israel de su propio espacio vital, anexando territorios al norte, al sur y al este. Bien, ahora, ¿qué es este mapa que tenemos acá? En este mapa, que se lo robamos a George Duby y a su Atlas Histórico Mundial espectacular, vamos a ver cómo se dan las líneas principales de fronteras, cómo se da el proceso de ocupación y de conquista de territorio por parte del Estado de Israel recién nacido, y cuáles son los ataques que llevan adelante los diferentes países. De acá vamos a encontrar que todo lo que es la zona de Gaza queda bajo dominio egipto, y la parte de Cisjordania queda en manos de lo que en su momento era Transjordania, que después pasa a llamarse Jordania. Bien, estas derrotas que tienen lugar en el 48 y el 49 del lado árabe, lo que va a generar es el ascenso revolucionario de golpes militares, ya sea el de los oficiales libres en el Cairo en el 52 o en Irak en el 58, que va a llevar al poder a grupos nacionalistas, panarabistas, que incluso ponen en jaque el dominio occidental en la región y estos regímenes, podríamos decir, tutelados que tienen lugar. Un claro ejemplo es el de los oficiales libres de Egipto y la gran figura de Jamal Abdel Nasser, que lleva adelante una política nacionalista, de soberanía, de independencia económica, de nacionalizaciones. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene hablar de esta revolución egipcia para el proceso específicamente de 1967. Cuando uno aborda el caso egipcio, tiene que pensar que es particularmente interesante por el ascenso de la figura de Nasser, este paladín del nacionalismo panarabista, que lleva adelante una política soberana que rompe con los intereses de las potencias occidentales, especialmente los intereses anglo-franceses. Y con esto vamos a ver que hacia todo lo que es el proceso de ascenso de Nasser, de los oficiales libres, de esta concepción nacional panarabista, soberana, independiente, es un problema para los intereses anglo-franceses que tenían el control del canal de Suez. Y es en este momento que hay una intervención, ¿sí? Nosotros llegamos hacia 1956 con lo que se conoce como la Segunda Guerra Árabe-Israelí, en la cual, acá está el mapa, estaba buscando el mapa, donde encontramos cómo son los avances que tiene Israel sobre la península del Sinaí. A medida que encontremos el conflicto, vamos a ver que la intervención británica y francesa va a sumarse o va a ser apoyada por el IDF, el Ejército de Defensa Israelí, o las Fuerzas de Defensa Israelí, que van a ir atacando las posiciones desde Gaza, e incluso desde la zona del este de Gaza, desde las zonas del Negev, y se van a ir encargando de expulsar a las tropas egipcias y las llevan
hasta la zona del canal. A partir de ahí vamos a ver que tiene lugar la respuesta egipcia. Obviamente no esperemos que Egipto le gane a las dos grandes potencias de Inglaterra, Francia e Israel. No va a pasar eso. Pero lo que sí va a tener lugar es el armisticio. O sea, el conflicto en gran parte se resuelve por la intervención de la URSS, de la mano de Nikita Khrushchev, que lo tenemos en esta foto que está acá. Ah, no puse la foto. Bueno, en YouTube pondré esa foto. Y veremos que hay una línea de alto al fuego. Y sobre gran parte de esas líneas se van a instalar lo que son los cascos azules de la ONU. Estos cascos azules tienen una función de apaciguar, enfriar el conflicto, pero no pueden estar ahí para siempre. Y vamos a ver que hacia 1964, bueno, en el 64 se va a desarrollar lo que es la OLP, en el 67 vamos a encontrar esta demanda de Egipto del relevo de los cascos azules. Es decir, bueno, ya está, ya pasó el periodo, ahora tenemos que volver nosotros con nuestras tropas propias a nuestro propio territorio que no nos están permitiendo controlar o del cual no nos están permitiendo controlar las fronteras. Entonces, este relevo es visto por el Estado de Israel como una amenaza, como un ataque. Y uno dirá, ¿por qué como una amenaza? ¿Por qué como un ataque? Los tipos solamente están pidiendo el control del lugar que les es propio. Bien, a lo largo de la historia y de los siguientes videos vamos a ver que para Israel todo termina siendo una amenaza y todo termina siendo una excusa para ir a la guerra, para bombardear lugares, para ocupar territorios y demás. Bien, dijimos entonces que hay una especie de guerra que se concibe inevitable. Con la guerra de los 6 días, Israel rápidamente se hace con los altos del Golán, con Cisjordania, con la península del Sinaí, con Gaza. O sea, Israel hace un ataque relámpago, reventando la fuerza aérea egipcia, reventando de manera terrestre los altos del Golán, ocupando Cisjordania. Incluso vamos a ver acá que cuando Israel anexa estos territorios, no va a ser reconocido por la comunidad internacional. Aparte de eso, va a enviar colonos a posteriori para que terminen de conquistar el territorio, para que los cultiven, para que se establezcan ahí, para que superen la línea de que se suponía que era de otros países. Entonces, lo que encontramos en este mapa que está acá, que es el mapa de la guerra de los 6 días, son las operaciones que tiene Israel y cómo rápida, pero muy rápidamente se hace con todo el territorio. Y termina teniendo una porción que es como 3 veces más grande de lo que tenía. O sea, se convierte en un mini imperio, dice Ilan Pappé. O sea, Ilan Pappé dice, bueno, con esta expansión israelí lo que tenemos es un mini imperio en ciernes. Ahora, la idea de esto era explicar rápida y brevemente la guerra de los 6 días, mezclado con la guerra o el conflicto del Canal de Suez, pero no me interesaba inmiscuirme en el conflicto del Canal de Suez, ni tampoco ir en profundidad a la guerra de los 6 días. Vuelvo, estos videos de este libro específicamente de Ilan Pappé no son para explicar los conflictos, son para explicar y para desmentir la mitología israelí, es decir, cómo el Estado de Israel dice que fueron las cosas. La idea acá es explicar por qué eso es mitología, por qué eso es mentira. Ahora, en esta diapositiva lo que encontramos es, por un lado, el cuestionamiento a la inevitabilidad de la guerra. ¿Hay realmente una cuestión inevitable ahí? Acá Ilan Pappé nos plantea el Bechilla Lederot, que es esta concepción de el gran error, ¿sí? Y sí, nos cometimos un gran error en no anexar todo el territorio en 1948. Este Bechilla Lederot es expresado por Ben Gurión y por parte del lobby judío, y también hay una interna ahí, ahora lo vamos a abordar,
que es esta concepción de este territorio debería haber sido nuestro. Erramos en no conquistarlo todo. Entonces, acá vamos a ver cómo hacia 1965, 66, 65 más que nada 66, se terminan de resolver estas divisiones internas, porque vamos a encontrar en Ben Gurión la respuesta al problema. En Ben Gurión encontramos un problema. El tipo dice, sí, muy lindo estos territorios, los podemos ir, anexar, conquistar, etc. Pero ¿qué hacemos con la gente? O sea, ¿a dónde la metemos a la gente? Pensemos esto. Si nosotros ocupamos Cisjordania, si nosotros ocupamos Gaza, si nosotros ocupamos los Altos del Golán, vamos a tener que hacernos cargo de la población palestina que está ahí. O sea, en Cisjordania y en Franja de Gaza había un montón de campamentos de refugiados. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Es más, en la Franja de Gaza, ¿qué hacemos con esta gente? ¿A dónde la metemos si no hay más que quemar? Eso se va a resolver después igual. Es más, como que se está terminando de resolver ahora. En 2025. Bien. Ahora. Este Bechilla Laderot, este Gran Israel, este conflicto que había entre Ben Gurión y el otro sector de la región, el otro sector judío, perdón, el otro sector sionista, va a encontrar en Levi Eshkol, este muchacho que tenemos acá, con mucha pinta de tipazo, pero cuando le ponemos el bigote no parece tan tipazo. Vamos a ver que se va a ir aumentando la infraestructura del control. ¿Qué quiere decir esto? El Estado de Israel va a ir controlando las regiones de Cisjordania, va a ir estableciendo administradores, personas que se van a encargar de ejecutar la política israelí en la región. Por lo cual, podríamos decir que previo a 1967, a esta guerra inevitable de defensa, entre comillas, la cosa ya estaba dispuesta para la ocupación. A ver, Israel encontró en esta infraestructura política algo muy parecido a lo que había hecho antes de 1948 en Tel Aviv, en Jaffa, en Haifa. Es decir, van mandando personas que se puedan encargar del control de la región para que después les sea más fácil el dominio post-guerra o post-ocupación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con Levi Eshkol? Con Levi Eshkol, o Eshkol, o como se diga, en él se materializa la coalición. En ese 13º gobierno israelí se van a solidificar las leyes o esta política de Estado que tiene Israel. Por un lado, esta concepción de que Israel no puede existir sin Cisjordania, es decir, no es negociable Cisjordania, no vamos a dar Cisjordania, nos vamos a apropiar de Jerusalén. Por otro lado, la segunda ley es que los habitantes de Cisjordania y de Gaza no son incorporados, son incorporados pero no como ciudadanos, es decir, no van a tener derechos civiles, no van a tener los mismos derechos que los judíos o que los israelíes. Pero vuelvo, si son territorios incorporados al Estado de Israel, se supone que los habitantes van a ser ciudadanos. Bueno, esto no pasa. Podremos pensar tranquilamente en esta concepción de la cual habla Ilan Pappé en los primeros capítulos del apartheid, de la sociedad o de las personas de primera y personas de segunda, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. La tercera ley es esta idea de que la península del Sinaí y los Altos de Golán son negociables e incluso son territorios que van a servir para, bueno, a ver, dame esto, yo te doy aquello. Es una especie de moneda de cambio que después va a terminar, va a volver a la península del Sinaí a manos egipcias y los Altos del Golán a Siria. La coalición tiene lugar como respuesta a la idea de que no hay con quién hablar. O sea, si vos no tenés con quién hablar, es decir, yo controlo estos territorios hasta que haya alguien, es decir, yo los custodio hasta que haya una persona, una organización política, un Estado, una autoridad con quien yo pueda discutir, con quien yo pueda negociar. Bien, si uno dice no tengo con quién negociar,
está diciendo claramente: no te voy a dar estos territorios porque no tengo a quien dárselo. Esta excusa que lleva adelante el sionismo le permite incorporar estos territorios, controlarlos de manera indirecta, controlarlos a manera de infraestructura tipo estatal o paraestatal, y al mismo tiempo tener a la gente viviendo en condiciones inhumanas. Y acá vamos a encontrar en la diapositiva, que sería la última diapositiva, pero después vamos a volver a otras, a los campos de refugiados. Esta foto es del 79, de los campos de refugiados de Jordania, que no le podemos sacarle la marca de agua porque Al-Amin no lo permite, pero ¿qué encontramos acá? Otra vez, personas que viven en condiciones paupérrimas. Ahora, algo interesante a destacar acá, dentro de la inevitabilidad del conflicto, la inevitabilidad de la guerra, es el conflicto con Siria. Si uno tiene que pensar cómo se da y por qué, bueno, uno tranquilamente puede empezar en el recurso agua. La lucha por el agua va a ser un gran conflicto que va a tener Siria y el Estado de Israel, y que incluso en el 60, 64, 65 y demás va a entrar en conflicto por la intencionalidad de Israel de establecer de poder dotarse de agua desde los altos del Golán. Cuando tiene lugar el golpe del Ba'ath en Siria, el conflicto escala. Esta escalada va a potenciarse o va a catalizarse por el pacto entre Egipto y Siria. Y que, como vimos anteriormente, vamos a encontrar esto de Israel atacando Siria, Egipto avanzando por el Sinaí, la ONU retirando las tropas y los estados pudiendo permitirse jugar a la guerra. Entonces, vuelvo a esto. ¿Qué encontramos acá? Ocupamos territorios donde viven palestinos refugiados. Ocupamos territorios que nos van a permitir construir el gran Israel. Ocupamos territorios que no vamos a gobernar como gobernamos Tel Aviv, como gobernamos Jaffa, como gobernamos Haifa, como gobernamos nuestra tierra. Entonces, en estas regiones es que vamos a encontrar a los colonos mesiánicos, a estas organizaciones, no me acuerdo el nombre de la organización esta. Hay una organización súper ortodoxa, Gush Emunim, esa, Gush Emunim. Gush Emunim es una de las organizaciones súper religiosas que desde una supuesta ortodoxia plantea esta idea de que nuestra tierra, Dios dijo que acá tenemos que establecernos nosotros y nos dotó de la tierra además. Bien, Gush Emunim va a ser un problema, no solamente para los palestinos, sino para el mismo Estado de Israel. Vamos a tener personas que tienen una concepción mesiánica más allá de lo que pueda decir Ben Gurión, más allá de lo que pueda decir Levi Eshkol. Pero que vamos a encontrar que a posteriori se van a ir ramificando, y que hoy en día lo podemos encontrar en ese documental de Luis Terux de ultrasionistas, ¿no? En gran parte. Estas personas que uno lo ve y dice, o no los escucha y dice: Dios mío, no puedo creer lo que están diciendo estos tipos. Pero bien, vuelvo a la primera diapositiva y a esta idea de la guerra inevitable. ¿Era realmente la guerra de 1967 una guerra inevitable? No, claramente no. Israel y el sionismo ya tenía pujas internas para construir ese gran Israel, para apropiarse de la tierra, para luchar por esa tierra y para reventar a quien se oponga a ello. Incluso internamente, Ben Gurión no tenía un problema con la construcción del gran Israel. El problema para él era el demográfico. Es decir, ¿qué hacemos con estos palestinos? ¿Qué hacemos con estos árabes? ¿Qué hacemos con estos otros? Ese era el principal problema que ve Ben Gurión. Ben Gurión no dice: ay, no necesitamos más tierra. Lo que dice Ben Gurión es: ¿qué hacemos con toda esta gente? Y esto se resuelve con las grandes cárceles a cielo abierto que son los campos de refugiados, con estos espacios en los cuales los palestinos viven en las peores condiciones, con estos espacios en los cuales hasta incluso hoy en día vemos que con suerte llega agua, con suerte llega comida.
Con suerte tendrán luz. Entonces volvemos. No es una guerra inevitable. No fue una guerra inevitable. Fue un plan, fue una planificación de Israel, del sionismo, para apropiarse de ese espacio vital, para hacerse con ese territorio. Y hoy en día, podríamos decir, continúa esa apropiación, esa limpieza étnica, que como dice Ilan Pappé, todavía no terminó. Que se va a consolidar cuando el Estado de Israel termine de liquidar a los palestinos de la Franja de Gaza, termine de expulsar a todos los palestinos de Cisjordania. Bien, hasta acá el video. Esperamos que les guste y seguiremos con todo lo que es este verano antisionista. Casi se me escapó un furcio ahí. Con este verano antisionista que arrancamos en noviembre-diciembre y esperamos que para febrero ya concluya.